México, perdón, pero la expresión a huevo. Una buena negociación no la tenés solamente en una semana, sino la trabajás un año. Así que ellos entienden qué pedido es ilógico y lógico si vos trabajás durante todo el año. Ese es el gran reto. Mucho sentido común al hacer los cambios. Es pegarte un tiro en la rodilla cuando recién querés caminar. Che, el día de mañana nosotros no vamos a estar para siempre en un lugar y no vas a seguir viviendo de la minería. Empezar a desarrollar algo que sea sostenible y sustentable en el tiempo. Hoy la minería, ¿qué le falta? Le faltan más mujeres en minería. Y yo sé que es un cliché hablar de mujeres en minería si no lo estás haciendo. ¿Cómo se transforma la cultura de las organizaciones en una cultura? Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Hoy charlo con Daniel López. Él es profesional de recursos humanos, especialista en negociación, planificación estratégica, mentoring y proyectos de desarrollo de habilidades especiales. Es licenciado en recursos humanos por la Universidad Santo Tomás de Aquino y cuenta con un posgrado en gestión de recursos humanos por competencias de la Universidad de Belgrano. Tiene más de 16 años de experiencia profesional en el rubro minero, ocupando diferentes puestos claves en grandes empresas como Goldcorp, Glencore o Endeavor Silver Corp. Actualmente es el gerente de recursos humanos en México para Sierra Metals. Ahora sí, disfruten de esta amena y muy aleccionadora conversación con Daniel López. Daniel, muchas gracias por tomar esta llamada de Cultura Empresarial. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Fabricio. La verdad que un gusto. La verdad que por fin se dio después de tantas agendas no programadas y por fin se dio. La verdad que me siento muy cómodo y muchas gracias por la invitación. Bueno, y además te agradezco que esté entrando en pantalla ya esa característica argentina. Por favor, ponlo en la toma para que se pueda ver. El mate, El mate argentino. ¿Tú estás en México? Yo estoy viviendo en México, sí. Hace 6 años estoy viviendo en México. Ahora actualmente estoy viviendo en Chihuahua, allá al norte del país, en la ciudad de Chihuahua. Ahí estamos hace 4 meses con la familia por estos movimientos en cuanto a minería, cambio de empresa. Así que hoy me toca acá, Chihuahua, otra nueva ciudad. De lo que hablaremos en unos segundos. Yo te quería preguntar, o te preguntaba esto para que sea más obvio. Tenemos un argentino que está en Chihuahua. ¿Cuán difícil es encontrar el mate que para ustedes es como vital? Mira, acá en Chihuahua medio difícil, en León, como hay mucho argentino y uruguayo futbolista, así que era mucho más fácil en Guanajuato, ahí en el centro. Yeah. Así que ahora lo exporto desde ahí, desde la mitad del país. Tengo un amigo que lo compra y me lo manda por paquetería. Así Tienes tu dealer. Sí, tengo mi dealer de mate. Súper, pues eso, Daniel. Oye, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que tú inicias más o menos, por así decirlo, tu trayectoria profesional hacia el año 2008 en Glencore. Obviamente antes de eso también has tenido algunas experiencias previas, pero me gustaría retroceder en el tiempo hacia ese momento. ¿Recuerdas ese Daniel? ¿Cómo era? ¿Qué ímpetu tenía? ¿Qué características podrían definir en el 2008 a ese Daniel? Sí, la verdad, ahí se conoció por primera vez la minería. Glencore en ese momento estaba comprando una de las más antiguas allá en Argentina, en el norte. Yo soy de San Salvador de Jujuy, la última provincia de Argentina, límite con Bolivia. Minera Aguilar era una operación que funcionaba ininterrumpida desde 1932, así que tenía mucha historia ahí en la provincia. La compra de Glencore y ahí comienzan los desafíos, porque la compra de Glencore originó mi incorporación a la empresa. ¿Por qué? Porque solamente se trabajaba con administración de personal y relaciones laborales en ese momento en la empresa. Así que mi incorporación iba a desarrollar todos los procesos de recursos humanos y romper muchas estructuras mentales, mucha cultura de la minería antigua, muchos caciques, que como yo le decía a los mineros antiguos, porque se sentían caciques, se sentían muy fuertes. Así que no, la verdad que una experiencia divina la primera. ¿Por qué? Porque encima era una operación que estaba a 4.500 metros de altura. Claro. De por sí San Salvador Jujuy está en alto, pero no 4.500, así que era acomodar cuerpo, era mi primera experiencia también campamentado en una operación.
No, fue una experiencia divina. ¿Cuáles eran las características de Glencore específicamente? Porque hablábamos hace unos episodios atrás con un ex gerente de recursos humanos de una minera, pero de las mineras más antiguas de Perú, y él nos decía que hubo un momento que ocurre algo muy interesante en Perú, ¿no? De lo que eran como las empresas mineras que habían sido estatizadas a pasar a la versión ya privatizada. Y entonces él nos contaba algo muy interesante, decía, en Perú no había escuela de minería privada, entonces realmente el jefe de operación era el capataz de todo, ¿no? Era el que veía operaciones, que veía recursos humanos, el que veía proveedores, el que veía contabilidad, el que veía costos y presupuestos y tal. Entonces cuando nosotros empezamos a traer, nos decía él, como experiencias de mineras gringas, naturalmente, en algunos casos, o africanas y tal, empezamos a ver que habían procedimientos que en la minería peruana no se aplicaba. ¿Era un escenario más o menos similar cuando tú llegas a Glencore? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Sí, en la parte de que era una minera muy antigua y muchos serían gerentes, eran dueños de muchos procesos en cuanto a la industria. Pero no, ¿por qué? Porque era una mina tan antigua y tan desarrollada en cuanto a las estructuras básicas, que por ejemplo, ahí lo que te digo, la empresa tenía, en ese momento eran 820 empleados, ¿no? En las cuales 500 eran sindicalizados y el resto era de confianza. Pero la empresa, en el predio donde estaba la empresa, vivía toda la familia Claro. de las 820 personas. Así que se tenía casi 6.000 habitantes viviendo. Claro, una ciudad completa. Sí, una ciudad completa. Y aparte la empresa se hacía cargo del hospital, se hacía cargo, los contratistas eran los supermercados, eran librerías. Tiene un estadio donde en la década del 70 fue a jugar la selección argentina de básquet. Tenía mucha historia Minera Aguilar, o sea, entrar era una mística muy grande y sumado a que ahí nosotros teníamos, sería lo que yo decía, la cultura minera, o sea, ahí trabajaban 4 generaciones. Yo me encontré con gente que era la 4ª generación de que trabajaba ya ahí en la empresa y ya era personal antiguo, así que era o sea, por primera vez y en toda mi experiencia es la única vez que sentí ese orgullo de lo que dicen somos mineros. Minera Aguilar era, la verdad que fue escuela y sigue siendo escuela. O sea, vos si en algún momento podés charlar con gente que salió de Minera Aguilar, te voy a decir que fue su escuela. Para todos, ¿no? Ingenieros en minas, ingenieros electromecánicos, fue la escuela, o sea, porque se aprendía otras cosas más que los procesos, la minería, se aprendía a vivir, se aprendía a convivir con esa cultura. Por ejemplo, ahí la cultura de la Pachamama la vivían 100% y vos tenías que incorporarte a ese proceso en agosto y estar ahí, convivir. Lo que me pasaba y lo que después cuando me fui al sur a trabajar ahí en la Patagonia Argentina, no lo podían creer. Nosotros por convenio colectivo parábamos una hora, tenían ellos, o sea, el personal tenía una hora trabajando entre minas para que la gente pueda coquear. Claro. ¿Viste la coca? Sí, por supuesto. O sea, hasta ese nivel era la cultura tan arraigada en la operación. Por eso te digo que sí, por una parte era una empresa donde tenía procesos muy antiguos, pero después por la otra era bastante desarrollada en cuanto a la parte humana. Pero tú estuviste ahí más o menos, bueno, cerca de 7 años, 6 años y algo. Sí. ¿Cuáles fueron tus retos? O sea, claro, imagino que es totalmente diferente a los procesos que ahora existen en la minería, donde obviamente es un campamento establecido para las personas que llegan a trabajar y tal. El campamento de esa época era el campamento familiar. Yo recuerdo mucho haber entrevistado a algún minero, por así decirlo, más o menos de nuestra generación, si quieres, pero él me contaba a mí escenas de cuando él era niño y él jugaba con las herramientas de su papá en mina y los colegas de su papá que habían entrado a socavón y tal, le sacaban piedritas y jugaba, y él estaba muy cerca del socavón. Los grandes retos primero fue romper con esa estructura mental que tenía el minero antiguo, de que todo se hace, como se dice acá en México, perdón, pero la expresión a huevo. Sí, o sea, todo se hacía a huevo, o sea, ¿sabes qué? Tenés que ir ahí, te metes ahí. A fuerza, claro. Y a fuerza, pero no estás seguro. Pero bueno, metete porque si no, no sos un minero. Y ahí, o sea, lamentablemente, ahí en Minera Aguilar viví 4 episodios trágicos, de accidentes fatales por esa parte. Por esa parte de animate porque somos mineros y tenemos que ir 100% y si no estás seguro te metes y lo solucionas.
y romper esa estructura. Y eso llevado a todos los niveles, ¿no? Recursos humanos, calidad de vida en los campamentos, inversiones en los campamentos. Por eso, o sea, los retos que fueron, si vos me preguntás de recursos humanos, fue esa parte, ese desarrollo de toda esa parte de la parte de perfil de posiciones, de la parte de desarrollo de posiciones, de la parte de compensaciones. ¿Por qué? Porque, o sea, por ejemplo, en las compensaciones, cuando ingresaba una persona era muy a dedo, decir, este es mi amigo, listo, este va. Preparar los incrementos anuales que estamos cerrando, este no me cae muy bien, no le des. ¿Pero cómo no le vas a dar? Qué fuerte. No le des. Y eso era el gerente regional. Por suerte, o sea, en esta incorporación, esos caciques fueron saliendo y empezaron a quedar la gente nueva, pero... Y después, o sea, historias como, por ejemplo, ¿qué lo fue el más reto? Es que en esa época, o sea, yo sé que es un mito hoy que sí te deben contar de que las mujeres no podían entrar en el socavón porque se acababa el mineral y la Pachamama se enojaba. Bueno, yo tenía un montón de personas que creían eso. Y a mí Glencore me exigía tener un porcentaje de mujeres y el desarrollo y la equidad de género y el romper con esas estructuras y enseñarles que no era como ellos decían y estar. Y la verdad que fue una experiencia muy agotadora, pero la verdad es muy rica. O sea, esos fueron los grandes retos. Qué buenazo. Tiempo después, tú pasas a Goldcorp. ¿Cuál es el escenario en Goldcorp? Porque ya ahí empezaste a ver negociaciones de otro tipo, imagino. Mira, yo lo primero que me llamó la atención y que dije, esto es, o sea, yo, perdón, no mi expresión y capaz que doy marca. O sea, yo al que entra a Goldcorp vas a entrar a jugar el Real Madrid. O sea, por más que vengas de otra operación, entras a jugar el Real Madrid. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo sentí cuando entré a Goldcorp. En cuanto a presupuestos, en cuanto a servicios, en cuanto a campamentos, en cuanto a procesos, en cuanto a responsabilidades, en cuanto a negociaciones sindicales. Por ejemplo, las negociaciones sindicales en realidad se trataban solamente con AOMA, que es el sindicato de mineros, que duraban las negociaciones porque eran a presupuestos muy, muy cortos y duraban 3, 4 semanas y estar en negociaciones todos los días, a pasar a Goldcorp, donde pasaba a manejar 6 sindicatos, que era camionero, que era UOCRA, que era OMA, que era gastronómicos, que eran seguridad, y todos esos eran, o sea, exigían mucho más de la empresa, y ahí empezar a jugar con el Real Madrid en cuanto a presupuestos, ¿no? Y esos procesos de negociación, ya abriendo tantos frentes, ¿eran igual de largos, eran igual de tediosos? No eran igual de tediosos. ¿Por qué? Por el tema de presupuestos. O sea, vos ya ibas con el presupuesto más o menos, ya ibas acomodado, ya hablabas con el secretario general y decías, mira, yo ya tengo esto, no tengo más. Capaz que en la negociación te sacaban un puntito más, un puntito menos, dabas un día más, pero ya duraban 2 días y ya era mera formalidad ir a sentarte a negociar con la mesa, porque ya arreglabas con el uno antes. Si hacemos un zoom un poquito allí, Daniel, me gustaría tratar de entender, o sobre todo para quienes no necesariamente entienden los procesos de negociación sindical dentro de una minera. Sí. En algún caso, alguna vez alguien a mí, por ejemplo, me dijo, es que ya son pedidos que son ilógicos, ¿no? Que no tienen ningún sentido. ¿Cómo se logra manejar eso? ¿Cómo tenemos que tener una muñeca un poco suelta para poder manejar ese tipo de pedidos? Bien, mira, yo cómo lo manejaba y yo a todo mi equipo cómo le decía para tener una buena negociación. Una buena negociación no la tenés solamente en una semana, sino la trabajás un año. Y empezás a ver el termómetro de cómo vas llegando a febrero. Si no hiciste relaciones laborales durante todo el año, seguramente te van a pedir cosas ilógicas y no vas a tener una buena negociación. ¿Pero por qué? Porque ellos también entienden eso. O sea, yo lo que les digo, o sea, ellos están en la misma, o sea, el sindicato está en la misma posición en la que vos estás y entiende y tiene la misma experiencia en negociaciones. Es más, hay algunos que tienen más experiencia que nosotros en negociaciones y te manejan y te llevan y tenés que empezar a acomodarte y ya pasaron por varias batallas que realmente nosotros alguna vez no la vamos a pasar nunca. Así que ellos entienden qué pedido es ilógico si vos trabajás durante todo el año. Y ya la cartita de Papá Noel que ellos vienen, pues si esto no, y te sentás con mira, yo tengo esto. Yeah, claro. O sea, repartilo porque la bolsa de caramelo es una sola y repartila como vos, como
a él le parezca más atractivo para su gente. Ujú. Y ahí era... Pero ese es el secreto más o menos, o sea, si no, no hay manera. Vale, ahora quiero llevarte hacia algo que me ha llamado mucho la atención, porque estábamos hacia el sur de Sudamérica y tú das el salto por completo y te vas a México. Imagino que directamente a Guanajuato, cuando empieza esta historia de internacionalizar de cierto modo tu carrera profesional. Sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se dio ese salto a México? Yo por suerte en toda mi carrera laboral tuve grandes gurús que me enseñaron y la verdad que les agradezco y por eso estoy aquí, ¿no? Y uno de esos grandes gurús fue una persona de México, se llama Gonzalo, que en medio del caos que teníamos en Argentina, ¿por qué? Porque cambiaban, por ejemplo, en ese momento cambiaron al gerente de recursos humanos por un tema de conflicto de interés, el área se tenía que reestructurar, el sindicato nos apoyaba, en 2015 entraba Mauricio Macri, así que Argentina otra vez pasaba por otra crisis económica grande, así que los sindicatos estaban en pie de guerra, y va Gonzalo desde México a la Argentina, ahí nos conocemos, y gracias a él es el que yo pego el saltito para México, porque él cambia de empresa, se viene a Endeavor, y que es una empresa canadiense, y ahí yo pego el saltito para acá, para México, cuando me dice, mira, tengo una posición abierta, relaciones laborales, yo sé que te suena extraño, es un argentino haciendo relaciones laborales en México, pero te conozco, sé los desafíos, sé que, o sea, no hay mucha diferencia entre los dos países, yo creo que vas a andar bien. Y ahí fue que hablé con la familia y nos vinimos para acá. Fue toda la familia, o sea, en ese momento no era un Daniel soltero que estaba libre por el mundo. No, tengo dos hijas, tengo una hija de 2 años, nació acá en México, y una de 4. En ese momento, mi decisión fue antes de la pandemia. Mi hija, por ejemplo, mira, yo te doy y vamos a decir, en noviembre se da, o sea, firmo contrato en noviembre de 2019, el 17 de noviembre del 2019, y el 24 de noviembre nace Renata, mi primera hija. Así que yo, o sea, vine acá una semana, me volví, nació mi hija, volví a México, hacía 3 semanas en México trabajando, volví hasta que ella cumpla 3 meses, me agarra pandemia y ahí las vuelvo a ver en agosto recién. Así que sí, o sea, mucha gente me pregunta, ¿qué es ser minero? Bueno, es tratar de acomodarte a estas situaciones de la estabilidad emocional lejos de tu familia y empezar a dar resultados. Daniel, hablaba la semana pasada con un compatriota tuyo, de hecho, y creo que esta característica nos suena al final a todos los que estamos en Latinoamérica, en estos países que medianamente van convulsionando cada cierto tiempo, pero él decía algo muy interesante. Él había hecho su trayectoria profesional en muchos países, y él decía, sobre todo en el caso argentino, es muy importante salir de Argentina sin necesidad de irte expulsado, sino de irte de cierta manera con un plan. ¿Tú sientes que es de este modo como se tienen que ver los procesos de migración migración a nivel profesional? Yo creo que sí. Yo creo que sentirte expulsado de tu país, la verdad que, o sentir la necesidad, ¿no? de emigrar de tu país teniendo tanto que hacer, yo creo que no, o sea, para ninguna persona y en ningún país es agradable esa situación. Eh, yo creo que los cambios de países, como lo decía, no sé el nombre, pero como le decía él, yo creo que lo relató muy bien, ¿no? Es, ya imagínate cambiarte de país, cambiar de costumbre, cambiar la familia, cambiar un montón de cosas ya es un trauma. Imagínate irte sin la necesidad de querer irte. O sea, uno que se cambió de país, yo lo que a todo el mundo le digo, o sea, yo nunca voy a sentir qué es lo que siente una persona que se va del país porque se tiene que ir. Yo me fui del país queriendo, ¿por qué? Porque era una posición nueva, porque era un reto nuevo, con muchas cosas a favor. Pero la gente que emigra, la verdad que no, y por eso es cuando hablo yo con argentinos, como está pasando en Argentina hoy, y los jóvenes que dicen, mira, no hay chance, tengo a ser hermanos y no tengo chance de seguir viviendo en Argentina, necesito irme porque es insostenible, la verdad que da mucha pena. Y eso es. No sé si respondo a tu Sí, 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 por pregunta. supuesto. Y lo que yo iba a agregar acá es si tú crees que
este feeling finalmente que desarrollamos quienes migramos a nivel profesional por eso, porque dentro de todo hay como de cierto modo un plan, nos permite entender mejor a esas personas que migran, pero quizás no de país, sino de ciudad a ciudad para poder ir a trabajar a mineras, es decir, a personas que tienen que ir a un campamento, pero están a muchísimos kilómetros de distancia de su hogar natal, de donde está su familia, y tienen que quedarse en campamento varios días o varias semanas y tal. Cómo personas de recursos humanos nos da otra mirada para entender mejor su realidad. Sí, 100%. Es más, yo tengo la filosofía, por ejemplo, acá con uno de los primeros retos que cuando ingresé acá a Sierra Metals, al equipo de atracción de talento, fue, chicos, ustedes cuando ingresan a una persona, tienen que ponerse en el lugar de la persona. Y no solamente por querer convivir, sino usted tiene que entender que esa persona te aceptó este cambio de status quo a ti, porque le vendiste un nuevo paquete, pero él está pensando, voy a cambiar una empresa que ya venía trabajando hace tanto tiempo, un sueldo que ya estaba acostumbrado, a una situación, al colegio de mis hijos, al camino que hago todos los días para dejarlos, para venir, y que regresen aquí, o que te elijan a ti y que vos no les des ese abrazo o esos abrazos esos 3 primeros meses que, que por qué te eligió a ti, la verdad que es bastante grave no ponerse en el lugar de otro en esa situación. Y lo mismo pasa en el campamento. Te reclama, no tengo agua, mañana te lo soluciono. No, mañana es mañana. O sea, mañana pasan 12 horas que la persona no tiene agua, 8 horas, 7 horas, y está en campamento, está lejos de su casa, extraña a su familia, tiene problemas como todo el mundo en el trabajo, no se siente bien y vos le decís que mañana veo tu problema. Por eso la filosofía que yo acá hice en Recursos Humanos es, chicos, tratemos de dar, si no es la solución al instante, alguna alternativa de solución, porque la verdad que no está bueno que te pase eso. Y yo le ponía el ejemplo, ¿no? A mi equipo, es decir, ¿cómo te sentís vos cuando, por ejemplo, te doy un ejemplo, de la tarjeta de crédito, te hacen un cobro y te mantienen esperando 6 horas al teléfono para darte una solución? ¿Cómo te sentís? Me dicen, mal. Bueno, lo mismo se siente la persona que está reclamándote algo de campamento porque o no tiene agua caliente, porque o no alcanzó al comedor al horario porque realmente salió tarde de su trabajo, porque no tiene luz. Imagínate mantenerlo 6 horas en el llamado. Bueno, no seamos eso, digo, chicos. O sea, esa apertura o esa calidez de servicio, esa empatía emocional que tenemos que tener con la persona que realmente está extrayendo el mineral para que nosotros estemos acá sentados, cobrando, tomando café, tomando mate y pensando cómo él se puede sentir mejor, lo sigamos haciendo. Para mí esa es la filosofía de recursos humanos en minería, porque es difícil estar lejos. Me llevo mucho de esa reflexión, pero ahí cuando me topo con estos procesos en donde el equipo tiene que empatizar, a mí, de hecho, también me pongo del lado de ellos y digo, ¿y quién les da soporte al equipo? ¿Cómo hacemos desde Recursos Humanos? ¿Cómo haces tú liderando ese equipo para darle soporte también a ese equipo? Al equipo de recursos humanos. Claro, porque es como, vamos, sí, todos concentrados, hay que atender a las diferentes áreas, hay que ver cuáles van a ser los beneficios, cómo bajamos la cultura, cómo los mimamos, ¿ok? Pero ¿cómo hago para que mi equipo de recursos humanos no se desgaste en este proceso que es tan fuerte? Bien, justo eso es lo que yo ayer hablaba con parte del equipo acá. Le decía, chicos, o sea, para mí hubiera sido fácil llegar y a los 3 meses empezar a implementar los cambios a la fuerza. Y yo sé que este cambio para la persona que está ocupando acá va a ser un cambio a mediano o a largo plazo. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a diciembre, les dije, y ustedes van a hacer por propio consentimiento y muy contentos de lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque va a ser un cambio progresivo. Yo no les pido ya decir, ¿sabe qué proceso de atracción de talento? ¿Tenemos onboarding? No. Bueno, dentro de 30 días quiero un onboarding. ¿Tenemos entrevista 45 dentro de 40? No. Es empezar, para mí el secreto es empezar a
hacer cambios progresivos y chiquitos y que ellos mismos estén convencidos de que ese cambio es beneficioso para la persona, es beneficioso para su carrera profesional, es beneficioso, ¿por qué? Porque después que ellos salgan de acá van a empezar o van a poder implementar estos cambios en cualquier otra empresa donde ellos vayan. ¿Por qué? Porque saben el secreto, el paso a paso, qué beneficios, Claro, más de una manera ordenada. y ese cambio progresivo, o sea, van a ir creciendo. Pues yo les digo, o sea, no vamos a empezar a correr, somos bebés. Primero vamos a empezar a gatear, después nos vamos a parar, después vamos a empezar a mover las piernas y ahí sí vamos a empezar a correr. Y ese cambio progresivo para mí es ese secreto de cualquier cambio cuando llegas y querés. O sea, ese ímpetu, o sea, vengo de otra empresa donde veo 50 procesos más avanzados que esto. Sí, cambio, tranquilo. Los cambios no se hacen de un día para otro. Roma no se levantó de un momento para otro. Y encima van a ser sustentables en el tiempo, va a tener gente contenta y tu equipo va a entregar, o sea, va a entregar mucha energía en ese cambio. Dani, para quien no necesariamente vive en México ni conoce estrictamente la operación, ¿nos podrías contar, por favor, qué es Sierra Metals? Sierra Metals es una compañía que tiene capitales peruanos y canadienses hoy. Está pasando por un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque antes Sierra Metals era una empresa donde se encargaba de la comercialización de operaciones, es decir, compraba las operaciones, las hacía rentables y las vendía. No invertía mucho en campamento, no era la sostenibilidad. Y hace 2 años, con esta compra de los capitales canadienses y cambio de directorio, se empezó a querer la sostenibilidad y la sustentabilidad de las operaciones. Es decir, hacerlas rentables, pero empezar a comerciar mineral y no comercializar la operación. Así que desde hace 2 años la empresa busca ser rentable en cuanto a la producción, busca que sus producciones sean sostenibles y sustentables en el tiempo, busca esta relación con el personal, con este desarrollo de personal, y está más enfocado a eso, a hacer operaciones sostenibles. Por ejemplo, nosotros el diciembre pasado cambiamos la visión, ¿no? Y nos concentramos en una visión más orientada a las personas, o sea, desarrollar personas haciendo minería sustentable. Dimos vuelta la visión de lo que teníamos antes. Así que hoy es Sierra Metals, una empresa en proceso de crecimiento. ¿Cómo está compuesta la planilla, la nómina de Sierra Metals? Acá nosotros tenemos 580 trabajadores, donde 420 están en Operación Bolívar, que está a unas 8 horas de acá de la ciudad de Chihuahua, es en medio de las sierras. Después tenemos una operación que está en Sierra, que es Cusi, y unas oficinas acá en Chihuahua que tenemos 40 personas que están trabajando actualmente. Qué fuerte. Escúchame, ¿y cómo es el proceso para bajar la cultura? O sea, sobre todo me llama mucho la atención en las 2 operaciones que están separadas, ¿no? Imagino que es como un solo mensaje que tenemos que tratar de bajar por allá. Mira, nosotros, te pongo el reto más grande, ¿por qué? Porque hay operaciones también en Perú. Claro, sí. Tenemos operaciones en Perú y la cultura que queremos es que sea casi idéntica a Perú y México. La cultura viene marcada desde corporativo en Canadá. El corporativo está en Perú. Ok. No cambiaron el corporativo. O sea, solamente hay una persona y director en Canadá. No, y la cultura viene marcada desde Perú, sí. Pero esto es una empresa muy amena a otro punto de vista. Por ejemplo, no te bajan una cultura y te dicen, los abiertos tiene que ser transversal para todo. Sino, por ejemplo, para cambiar la cultura, todos viajamos allá, escuchamos las necesidades tanto de México como de Perú, son diferentes necesidades, y de ahí vamos formando esa cultura en la cual yo lo llamo como, primero estamos estableciendo el piso, es decir, las bases políticas, proceso, visión. Esa parte recién nosotros estamos volcando hacia la operación. Ok, o sea, lo que me parece súper interesante es como un proyecto a largo plazo el que tienes ahorita que liderar. Es un proyecto a largo plazo con muchos cambios. O sea, hoy, el 2024 viene primero, la operación tiene que ser sostenible y sustentable. Es decir, hay que bajar costos, hay que incrementar la producción, hay que empezar a desarrollar a las personas, hay que empezar a medir el rendimiento de las personas,
Por eso la reunión ahora que tengo en un ratito es para ver el tema del bono el año pasado, para empezar a calibrar, para empezar a ver cuadro de sucesión. O sea, yo lo veo, Sierra Metal, yo lo veo como todo lo que... Yo soy un fiel convencido del universo, cómo te va poniendo los retos. Yo Sierra Metal lo veo como la prueba y decir, che, pasaste por todo lo que pasaste años anteriores, bueno, ahora volcalo acá. Sí, me parece súper interesante porque si realmente de cierto modo es como una operación medianamente joven, quiero decirlo desde el punto de vista en que ahora sí operamos y nos quedamos acá por completo, claro, tú traes todo tu background y es momento de, ok, ¿cómo de manera ordenada siempre, como le decías al equipo ayer, vamos a planear todo esto para que quede ya establecido y solidifique para bajar la cultura bien? Ese es el gran reto. Y bueno, mucho, o sea, lo que yo sí les digo es mucho sentido común al hacer los cambios. Claro. O sea, hay mucho sentido común. Nosotros podemos venir de un día para otro y decir, ¿sabes qué? O sea, vamos a cambiar la estructura de compensaciones porque la verdad que me trae un costo muy grande. No. O sea, cambiar la estructura de compensaciones es pegarte un tiro en la rodilla cuando recién querés caminar. La verdad que no nos sirve a ninguno. Así que vamos progresivo. ¿Qué podemos cambiar primero? Vamos acá, ordenamos la cajita. Es un cambio, yo creo que paso a paso y todos los días vas viendo a ver qué podés mejorar para realizar ese cambio. O sea, la verdad que es un reto bastante grande. Bueno, planificación estratégica pura, ¿no? Más o menos en lo que, de hecho, además eres bastante tú experto en esto. Planificación estratégica pura. Daniel, una consulta. ¿Cómo está compuesto el equipo de recursos humanos? ¿Cómo se ve desde dentro? Bien, mi equipo de recursos humanos es, yo por ejemplo en operación tengo un superintendente de recursos humanos, tengo 3 analistas, un supervisor de campamento y 4 supervisores más para la parte de campamento en cuanto ven tema de servicios, tema de hotelería, tema de comedor y tema de infraestructura. Eso es en la operación. En la operación son 7 personas y acá en Chihuahua tengo otras 5 personas. 2 personas en nómina, una persona de administración de personal y 2 personas de atracción de talento. Súper. Los retos a nivel de comunicación. Yo te preguntaba y te decía, ok, ¿cómo bajamos la comunicación? ¿Cómo lo bajan ustedes? O sea, ¿en qué plataformas te apoyan? ¿Lo hace el equipo de recursos humanos? ¿Se cruza con el equipo de comunicaciones si es que lo tienen? Sí, no tenemos equipo de comunicaciones. La verdad que sí es una brecha bastante grande que tenemos que trabajar acá, por lo menos en México. Allá en la oficina corporativa tienen el departamento de comunicaciones, pero como vos sabés, o sea, al tener tantas distancias, las comunicaciones o las necesidades de comunicaciones que nosotros podamos tener nunca van a ser satisfechas por la persona que está allá en Perú. ¿Por qué? Porque es otra cultura, son otros tiempos. Así que, bueno, cuando yo ingresé, tratamos de implementar toda la parte de comunicaciones que venía yo de Endeavor. En Endeavor tenía a cargo el área de comunicaciones a través de una estrategia de comunicaciones bajada. ¿Por qué? Porque se trabajaba muy fuerte con el sindicato y empezar a trabajar esa parte, ¿no? Es decir, hacer un copy-paste acá y ver qué se puede implementar, es empezar a comunicar de manera clara, concisa y coherente todos los comunicados, cómo ser cambios, estrategias de eventos y todo, pero bueno, o sea, vamos de a poco también. Es difícil, no teniendo los recursos, querer... Pero me parece súper retador, pero me parece además un proyecto ambicioso muy interesante el que tienes enfrente, socio. O sea, va a ser un gran año, ¿eh? Va a ser un gran año, sí, va a ser un gran año. Va a ser un gran año y la verdad que o sea, yo hablando con mi esposa, también viene de minería. Ah, sí. Ah, bueno, todo queda en casa. Todo queda en casa, nos conocimos ahí en la Patagonia. O sea, te voy a decir una de las conversaciones ahí que teníamos, porque el otro día estábamos filosofando en la vida y empezamos a decir, ¿qué le querés dejar vos a la familia y al trabajo? Y yo lo que le decía, o sea, yo la verdad voy pensando, yo lo que le quiero dejar a la minería es esa parte o sea, hoy la minería, ¿qué le falta? Le faltan más mujeres en minería. Y yo sé que es un cliché hablar de mujeres en minería si no lo estás haciendo, ¿no?
Pero, parte de lo que yo quiero dejar en minería es decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero en mi posición, dentro de 4 años, una persona que sea mujer, que esté preparada para los grandes retos de la minería y que no llegue porque tiene que llegar y porque tiene que cumplir un porcentaje y no sea sostenible en el tiempo. Es decir, que esa persona aprenda a sostenerse en el tiempo a través de todas las herramientas que yo le puedo brindar y que sea ese mi granito de arena en la minería. Es decir, dejé a alguien para liderar un equipo, mujer, y que sea sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que a mí me pasaba y que me crucé con muchas mujeres es, yo sé que es una industria muy dura, ¿no? Y algunas veces esa industria dura te lleva a ser muy duro. Pero no es necesario ser duro con el equipo o ser tan duro para empezar a influenciar. Y esa es la parte que yo veía, le falta eso hoy a la minería. Es decir, y perdón por hablar de mujeres, pero yo le decía eso a mi señora, fue una reflexión. Es decir, mujeres aprendan, o las mujeres que, por ejemplo, llegaron acá aprendan a influenciar a los equipos de otra manera. Yo sé que es difícil, yo sé que tenés que lidiar con muchas personas, bastante sí, para un hombre es difícil lidiar con, pero bueno, esa es la parte, perdón, me fui de tema, No, pero por supuesto. No, aparte yo ahí lo que rescataría o adicionaría es al hecho de que generacionalmente también aquellos puntos de vista más machistas están ya dejando las organizaciones y eso permite que las nuevas generaciones, que son más abiertas, que para ellos es algo absolutamente natural, la presencia de mujeres dentro de la minería, pues puedan tomar de mejor manera un liderazgo femenino más adelante, aunque ya está ocurriendo en algunos lugares. ya está ocurriendo en muchos lugares, pero bueno, ese es el gran reto, ¿no? Que sea más natural, que no sea tratar de cumplir con un porcentaje que te exige el mercado, sino que sea convencimiento y con todas las herramientas que tiene que tener la persona para ocupar las posiciones de liderazgo. Ese es el gran reto. Más allá de este reto de equidad de género e igualdad, por ejemplo, salarial también en algunos casos, ¿no? ¿Tienes algún proyecto en mente que te gustaría ver si es que logra funcionar en Sierra Metas o alguno que ya existe que te gustaría potenciar? Mira, a mí siempre no me llamó la atención, sino siempre trabajé en el desarrollo de comunidades. Es decir, trabajar en conjunto con el área de comunidades. ¿Para qué? Para desarrollar, sería la parte esa de comunidades, es decir, che, el día de mañana nosotros no vamos a estar para siempre en un lugar y no vas a seguir viviendo de la minería. Empezar a desarrollar algo que sea sostenible y sustentable en el tiempo. Ya sea ¿Hablas de las zonas de influencia? las zonas de influencia. Ok, te sigo. Primero, yo lo que le decía es, primero es desarrollar la parte laboral. Es decir, que Chihuahua, la localidad de Piedras Verdes, donde se encuentra la mina, sea un lugar donde, primero, otras mineras vengan a buscar operadores cuando Bolívar ya no esté. Uh-huh. Ese es lo primero. Y segundo, empezar a trabajar y a tomar conciencia de qué comercio pueden poner para que otras mineras también puedan venir y trabajar con ellos. Ese es el principal reto que yo, por ejemplo, en Endeavor desarrollé y ahora acá en Sierra Metal estoy empezando a trabajar con el área de comunidades. Me parece súper, súper interesante. De hecho, alguna vez alguien me dijo que las oportunidades que tienen las comunidades cuando una mina llega y se posiciona al lado de su casa, al lado de su comunidad, son inmensas. Pero el problema es que luego de eso no saben qué hacer y la mina tiene, pues, de cierto modo, un tiempo de vida. Sí, tienen un tiempo de vida. Con fecha de vencimiento vienen las minas, yo les digo. Y el tema es, ¿por qué? Porque también hay que ser responsables donde uno se sitúa, ¿no? Hay que ser responsable con la comunidad, es decir, enseñarles que esto no es sostenible en el tiempo, sino se tienen que preparar ellos para que sean sostenibles en el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos no conocen otra cosa. Vos le das una nueva perspectiva de vida, un nuevo nivel económico, le cambias muchas situaciones económicas a esa comunidad, pero tenés que prepararlos para que después puedan afrontar esa parte que ya no está. No es solamente la parte de ambiental, es decir, como todas las regulaciones, se va a la mina, tiene que quedar de mejor forma, no, sino también la comunidad, la parte social. La parte social tiene que quedar de la misma o mejor forma de cuando llegó la mina.
Y eso así es preparar a la gente. Me parece muy interesante y creo que en perspectiva probablemente ese Daniel de 2008 que estuvo en Glencore te vería ahora y se sorprendería de las reflexiones que lanzas ya desde tu experiencia, socio. Quiero llevarte hacia otro punto y para ir cerrando, si pudiésemos pensar que en unos años tus hijas, las dos son mujeres, ¿verdad? Las dos son mujeres. Ok, tus hijas van a toparse con esta entrevista de acá algunos años y van a ver a su padre cómo reflexionaba sobre su trabajo en minería y cómo fue esto de cambiarse de país. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles a ellas cuando se topen con este video? Que sean valientes, que se animen, que la vida es una sola, que no se centren en lo material, sino en las experiencias, que gasten todo lo que tienen en experiencia, y poder dejarles un mundo más preparado para ellas. Y con todas las herramientas para que ellas puedan decir: soy libre de elegir lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Ese es el mensaje que le dejo a ellas. Qué bonito, brother. Vamos a ir hacia un espacio dentro de esta conversa que se llama la pregunta terrorífica. Bien, perfecto. Te llevamos a un supuesto ficticio y a ver cómo lo resolvemos. Bien, ¿ok? Perfecto. Wow. Daniel, nos decías que se confirmó desde Perú que la operación de Sierra Metals en México cierra por completo a partir ya del próximo mes. ¿Cómo vas a darle soporte a tu equipo? Bien, lo primero es empezar a ver los paquetes de salida que vamos a tener con toda la gente. Empezar a hablar con Perú, a ver qué opciones tengo para empezar a terminar contratos, ¿no? Contratos laborales. ¿Por qué? Porque primero hay que cumplir con lo legal. Lo segundo es empezar a ver cómo o sea, si se cierra, cualquier operación tiene que entrar en mantenimiento. ¿Con cuántas personas nos vamos a quedar en ese mantenimiento? Bien. Y tercero, empezar con los chicos de atracción de talento, empezar a ver si podemos hacer estos talleres para empezar a preparar a la gente para que se pueda incorporar en el nuevo mercado laboral. ¿Por qué? Porque una persona, yo lo que digo, no es un ejercicio, es un trabajo, buscar trabajo. Yo empezar a preparar para la gente que yo no voy a tener en cuenta para empezar a dar esos talleres y acompañarlos en este proceso de duelo. Es un acompañamiento outplacement, ¿no? Para todos. Para todos. Y si no hay presupuesto, es nosotros desde acá empezar a prepararlos para ese proceso. No sé cuánto presupuesto, si se cierra, si Perú envía, si me envía paquete completo, pero empezar yo a moverme esa parte antes de empezar a solicitar y decir: no tengo presupuesto, no puedo hacer nada, ¿no? Así. Lo bueno de la pregunta terrorífica es que los ficticios son tan forzados que no va a ocurrir, así que a disfrutar mucho este viaje que tienes por delante, socio. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias por haber aceptado esta llamada, Daniel. No, muchísimas gracias a vos, Fabricio. Me sentí muy cómodo y la verdad que muchos éxitos en este podcast. La verdad que muy buena iniciativa, los felicito. Gracias, socio. Tú, Daniel López y Sierra Metal son unos grandes representantes de lo que es la cultura empresarial. Un abrazote. Sí, vale, abrazo. Saludos a todos. Así terminó mi conversación con Daniel. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirla. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal de YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas como tú interesadas en este tipo de contenido. Yo soy Fabricio Serna. Gracias por llegar hasta aquí. Original de Decibelio 85.